Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo capítulo de Aquí se piensa Chile. Los que nos han seguido ya saben que este es un programa que grabamos aquí en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, en un estudio de televisión, y lo que buscamos es generar una conversación sobre Chile desde las regiones. Hoy día vamos a conversar de un tema que nos atañe a todos en nuestra vida cotidiana: la educación. Educación e inclusión. Educación inclusiva también vamos a hablar. A los que son apoderados, a los que fueron y son alumnos y también a los profesores. Y para eso quiero agradecer a nuestras invitadas de hoy, ambas apasionadas de este tema, dedicado su vida a este tema. María Leonor Conejeros, profesora, muy bienvenida al programa Aquí se piensa Chile. Ella es psicóloga, doctora en educación de la Universidad de Concepción, tiene un posgrado en educación en una universidad australiana. Además, es directora del doctorado de educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es investigadora principal de las líneas prácticas de aula y escuelas para la inclusión del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde participan además otras universidades del país. Un gusto de tenerla aquí en el programa. Muchísimas gracias, Cristian, por la invitación. Y queremos también agradecer, porque vino especialmente desde Santiago a la quinta región, a Amanda Céspedes. Muchos de ustedes lógicamente la conocen. Ella es neuropsiquiatra infanto-juvenil, experta en desarrollo emocional y afectivo de los niños. Lleva 30 años, una vida entera, dedicado a estudiar a un modelo de aproximación a la enseñanza, particularmente con el tema de la neurociencia, cómo se puede aprender y mejorar la educación desde ahí. Es presidenta de la Fundación Educacional Amanda, médico de la Universidad de Chile, psiquiatra, médico psiquiatra, con un posgrado en la Universidad degli Studi en Italia, en neuropsicología infanto-juvenil, y autora de variados libros, unos que son casi bestsellers ya: Niños con pataletas, Adolescentes desafiantes, Educar las emociones, Educar para la vida. Muy bienvenida, Amanda, Aquí se piensa Chile. Muchas gracias, Cristian. Un gusto estar aquí nuevamente. Nuevamente, porque hemos tenido otras conversaciones antes con Amanda, sí. Bueno. Así es. Y voy a partir justamente a propósito de otras conversaciones que tuvimos con un poema canción que yo sé que a Amanda le gusta y espero que también a nuestra invitada le guste, con una especie de motivación a la conversación, de Joan Manuel Serrat, Los locos bajitos. Seguramente han escuchado ustedes esa canción y poema. Voy a leer solamente un fragmento. A menudos los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja de jugar a la pelota. Niño, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Así parte la canción de Joan Manuel Serrat. Primero, quiero partir contando un poco el trabajo que usted hace en la investigación en educación y particularmente en el tema de la inclusión, que es el que vamos a tratar de abordar o por lo menos dar algunos vislumbres en el programa. María, a ver, una cosa con la que me encontré estudiando su currículum y su trayectoria es que usted habla mucho del concepto de las altas capacidades, que es un concepto que es poco conocido o poco difundido, tal vez se conoce más en un ámbito educacional, pero sería interesante tal vez partir por ahí. ¿Cómo llegó usted a ese tema? ¿Y qué es lo que le ha interesado ese tema? Y contando un poco la historia de ese concepto de las altas capacidades en educación. Perfecto, y muchas gracias por traer la colación, porque la verdad es que para mí ese es un tema que me apasiona y esta universidad me dio la oportunidad de acercarme a esa temática. En el año 2005 estaba trabajando acá todavía como profesional, hacía algunas clases como profesora y el vicerrector de ese minuto, que era Enrique Montenegro, quiso abrir un programa para atender este grupo de niños, viendo que habían otras iniciativas que se habían hecho en Chile. Primero había partido el año 2001 en la Católica de Chile el programa Penta UC, y luego en el 2004 se habían ido incorporando otras universidades chilenas como la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Concepción, la Universidad de la Frontera en Temuco. Y entonces decidieron que esta universidad también tenía que acoger, ¿no es cierto?, hacerse cargo de esta temática que estaba invisibilizada. Y bueno, ahí me convocaron junto a Horacio Walker en ese minuto a que
abriéramos este programa. Entonces hicimos toda la puesta en marcha, trabajando con los colegios, avanzando también con lo que fue el que nos compartieran el modelo desde Pentauce, ¿no? Porque ahí la psicóloga Sonia Bralich y Violeta Arancibia hicieron la transferencia del modelo que habían diseñado y fuimos implementando. Entonces partí ahí introduciéndome al tema, porque también era un tema nuevo para mí, no lo conocía, no lo había visto en el pregrado tampoco, y me apasionó. Y de allí como que nunca dejé de trabajar. Estuve 8 años trabajando en ese programa como subdirectora primero, luego como directora, y después me dediqué a la investigación en ese mismo tema, en distintos ámbitos. ¿Y qué son las altas capacidades? Las altas capacidades son complejas de comprender en el fondo, porque hay mucho prejuicio, mucho estereotipo frente al tema. Pero cuando hablamos de altas capacidades nos estamos refiriendo a niños, niñas, jóvenes o adultos que tienen habilidades o competencias, capacidades, ¿no es cierto?, que están por sobre el promedio de los pares en edad cronológica, en algún área del desarrollo humano o en varias, porque podemos tener personas que tienen habilidades en un dominio o en distintos dominios. Y eso entonces tiene que ver con esta condición de alta capacidad, que no se entiende porque se espera que sean buenos en todo, ¿no? Como que en todas las áreas del conocimiento no es así. Y además que no es solo cognitiva, o sea, yo me he dedicado más a trabajar en la alta capacidad cognitiva, intelectual, pero también tenemos en el área de los deportes, en el área de las artes, ¿cierto? Hay diversidad en el desarrollo de estas habilidades humanas. ¿Y cómo se conecta eso con el tema que vamos a abordar acá, el tema de la inclusión? Altas capacidades e inclusión. Se conecta absolutamente porque esta es una población invisibilizada. Si bien desde el año 2001 que se abre el primer programa en Chile, estos programas de enriquecimiento extracurricular en universidades, hoy día hay 7, no han logrado permear el sistema educativo. Siempre se ha mantenido fuera. Han habido algunas experiencias aisladas, pero que no han llegado, ¿no es cierto?, a potenciar este desarrollo. Y hoy día se ha empezado a visibilizar un poco más. Se han generado asociaciones una asociación de padres que es muy poderosa en términos de que reúne a casi 1000 familias en todo Chile, y han empezado a abogar por una ley, ¿no? Porque esto se visibiliza a nivel político también. Y eso ha llevado a que haya discusión en el Congreso, hay una ley que está ahí en proceso, hubo una mesa técnica hace poco que llamó el Ministerio de Educación también para abordar la temática, porque claramente está excluida, ¿no? Está invisibilizada, no la estamos atendiendo y necesitamos atenderla desde temprano para que de verdad el potencial se pueda desplegar y no se pierda. Ahora, cuando uno escucha la expresión altas capacidades por la primera vez, piensa, como estamos en un sistema competitivo que tiende a premiar a los campeones, los mejores, en torneos deportivos, pero también en el área intelectual. Las altas capacidades son los CI más altos, son los que tienen mejor puntaje, pero este es otro concepto y me gustaría explicarlo un poco bien y diferenciarlo de esa idea que pudiera generar el concepto alta capacidad, ¿no? Claro, nosotros usamos alta capacidad aquí en Chile como un concepto paraguas, ¿Ya? que engloba distintas otras formas de nominar, ¿no? Los programas de talento, por ejemplo, hablan de talentos académicos porque el foco está en aquellos estudiantes que tienen más habilidades en el área académica. Pero en otros países se habla de estudiantes sobresalientes o extraordinario, talento extraordinario, por ejemplo, en Bolivia, porque cada país ha ido buscando también una forma de poder comprender a lo que se va a referir, para un poco alejarse un poco de esta idea del CI. Por eso nos hemos alejado de esta idea del superdotado, que se usaba mucho previamente, ¿no? Que se asociaba un CI a un cociente intelectual de 130, y de ahí hacia arriba eras, y si tenías 129 no eras. Entonces, esta idea de alta capacidad, claro, habla de que hay un potencial por sobre la media, pero que no es todo, que también es muy importante en lo que tiene que ver con las características intrapersonales, ¿no? La perseverancia, en el fondo, el compromiso con la tarea, pero también el contexto. No podemos obviar el contexto, o sea, tenemos que mirar también a las personas en relación a su entorno y las oportunidades que ese entorno da. Entonces se mira de manera mucho más amplia, entendiendo que hoy día se habla de que la alta capacidad tiene que ver con un proceso de desarrollo, ¿no? Y no lo estamos mirando como solamente una persona que tiene un CI alto, sino que cómo generamos las oportunidades desde el contexto para que este potencial en la área en que sea se pueda desplegar, ¿no? En el área en que la persona tenga mayor habilidad. Amanda,
Partimos hablando de las altas capacidades. Hablamos ahí de que nuestra educación ha privilegiado un tipo de capacidades, ¿no? Ha premiado aquello el sistema, pero falta una mirada mucho más amplia y una mirada que sepa entender realmente qué pasa con los niños, qué pasa en su cerebro, en su mente. Y a veces la educación no ha entendido eso. Yo decía al comienzo que la neurociencia ha sido una herramienta muy importante en tu trabajo, en su trabajo, perdón, la tu tía. No, me parece Tía, no, estupendo. no, si me lo- Yo creo que es lo mejor, es lo mejor. no los voy a estudiar tanto. En tu trabajo, digamos, la neurociencia como una herramienta poderosa para de alguna manera levantar una señal de alerta y una campana de alerta al sistema educacional que muchas veces ha tenido una visión reductiva o reductivista de lo que es realmente el aprendizaje. Y es ahí donde tú has entrado en profundidad y me gustaría que explicaras un poco cuál ha sido tu épica, y tu poética de la educación, ¿no? Que se está en todos tus libros y en tus conferencias y en tus participaciones. Me gusta mucho esto de la poética. Efectivamente, es como empezamos hace ya 3 décadas o un poco más, para poder instalar acá en Chile, sobre todo en el ámbito educacional, este modelo que es tan hermoso, que es tan eficiente como para poder entender ciertos fenómenos, que es el modelo de neurociencias aplicadas a la educación, y que yo digo que se hace casi sinónimo de neurociencias aplicadas al desarrollo. Y toma, obviamente, los primeros 25 años de la vida, que son los primeros 25 años de máxima plasticidad cerebral, en los cuales el cerebro está permanentemente transformándose. Este trabajo de origen hace 4 años atrás a mi último libro, que se llama La rebelión de la mente, ¿no? El poder transformador de los primeros 10 años de la vida de un niño. ¿Por qué razón? Porque nosotros planteamos que parte importante de los problemas de conducta, de los problemas de aprendizaje, de la deserción escolar y de muchos otros problemas severos a veces que presentan los niños, son en el fondo una rebelión de ese niño frente a un sistema que no ha sabido acogerlo. Y en ese sentido estaba completamente de acuerdo contigo, ¿no? En que hay en la variedad, en la diversidad de cerebros y de mentes humanas, hay niños que destacan en ciertos ámbitos. Y en este libro yo planteo precisamente que la probabilidad de destacar en ciertos ámbitos es muy amplia, porque pueden destacar, por ejemplo, en lo que es la inteligencia espiritual, lo que es la inteligencia al servicio de lo deportivo, del baile, de las artes circenses, de la música, de las artes visuales, el compromiso con la naturaleza, etcétera, etcétera. Y en la escuela, el sistema educacional ha sido, como dices tú, tan reduccionista que solamente le ha dado importancia al talento o inteligencia académica. Bueno, nosotros desarrollamos y creemos mucho, nos gusta mucho el modelo de Howard Gardner, aun cuando lo hemos modificado un poco, ¿no? En que realmente en el cerebro y en la mente humana se despliega un enorme abanico de talentos, de capacidades, de habilidades, de inteligencia, le podemos llamar de distintos modos. Y el niño, en los primeros 5 años de la vida, esto brilla, esto se despliega maravilloso, obviamente si las condiciones son ideales. Pero el niño entra al sistema escolar, ya al primero básico, y va entrando en un pasillo cada vez más restringido, donde se le da excesivo valor a lo académico, siendo lo académico importante, pero no es lo único. Hablaste de inteligencia espiritual, Sí. bueno, por curiosidad, que suena como muy esotérico, muy etéreo. A ver, Sí. ¿qué se sabe de la inteligencia espiritual? No sé, la neurociencia nos dice algo, o qué dicen los estudios de esa dimensión de la inteligencia que, por lo demás, no está muy presente ni en ninguna evaluación, ni parece en el sistema educativo. Bueno, es una dimensión humana que está muy presente en el niño desde el nacimiento. Y yo diría que los primeros 5 años de la vida, el niño da señales de ser un ser humano profundamente espiritual, en su conexión con la naturaleza, en su conexión con los seres humanos, en su mirada sobre los fenómenos de la vida, que es como si apreciara lo sagrado que hay detrás de cada fenómeno. El asombro con el cual se detiene a mirar una flor, el asombro con el que observa el agua, la luna, en fin. Pero poco a poco esta capacidad se va opacando. Es como, pudiéramos decir, como que le cae la terrenalidad encima
de a poco, de a poco. Y obviamente allí hay mucha influencia del medio, sobre todo de la familia. La espiritualidad se preserva en algunos niños cuando entra a tallar la religiosidad, ¿no? En la familia hay una postura religiosa y las posturas religiosas tienden a preservar mejor la espiritualidad en los niños estos niños que crecen en familias en que no hay un pensamiento religioso, pero no necesariamente, ¿no? Porque conocemos familias que no adscriben a ninguna culto religioso en particular y sin embargo tienen niños que son muy espirituales. Si observamos la conformación, por así decir, cerebral y mental de esos niños, uno descubre diferencias, ¿no? Hay ciertas características de estos niños que son muy relevantes, que se dan con un potente desarrollo y que los lleva entonces a mirar la vida siempre más allá de la experiencia inmediata, a mirar la vida como el misterio, ¿no? El gran misterio con M mayúscula. Pongo un ejemplo muy breve. Yo le pregunto a dos niños de la misma edad, a ver, si tú pudieses pedir un deseo, pero un deseo que sea un deseo importante, de esos que no se pueden cumplir comprándolo en algún lugar, ¿qué pedirías? Entonces uno de los niños, los dos tienen 9 años, con una gran sonrisa dice, pediría una nueva consola de videojuegos y que mi hermano se fuera de intercambio para que me deje su tele, me deje su bicicleta y su pieza. Y el otro niño dice, yo trataría de invertir dinero, mucho dinero, para tratar de que no haya más pobres en el mundo y para que los ancianos tengan condiciones dignas para terminar sus días. Y el niño tiene 9 años, ¿no? En ese niño hay una mirada que va más allá de la experiencia inmediata. Cuando contabas esto me acordé del caso del poeta y premio Nobel de Literatura de la India, Rabindranath Tagore, que llegó a ser un gran educador. Así es. Es su historia la que estás contando de él. Partió así cuando niño, con esa visión que tenía en la naturaleza, esa especie de apertura, y que terminó él tratando de aplicar eso en una escuela de educación, en un sistema de educación alternativo al oficial. Hablamos de las altas capacidades. ¿Cómo ves tú o cómo abordas tú el tema de las altas capacidades? ¿Te ha interesado ese tema, ese concepto, o lo has abordado desde otras perspectivas? Cuéntanos un poco de eso. Mucho, me interesa mucho. Me gusta mucho lo que dices tú, porque efectivamente es un tema extraordinariamente complejo y se corre el riesgo de mirarlo como un fenómeno estático que está allí en el niño. Y no, como planteas muy bien tú, que es como un proceso que viene desde que el niño nace o antes de nacer. Ahora, desde el punto de vista de mi trabajo, a mí me ha interesado especialmente el tema de las altas capacidades que tienen que ver con talentos específicos que se dan de una manera inusualmente desarrollada, sin que haya intervenido la mano del ambiente para potenciar este talento. Se da de una manera muy particular. Y esto se da en niños y después en jóvenes, adolescentes, que pertenecen a la categoría que hoy día se le llama neurodivergencia autista. Estos niños que yo hice consulta 45 años, los conocí y son verdaderamente sorprendentes porque son talentos inusuales. ¿Qué significa eso? Que no los vemos en la población general de manera común, ¿no? Son muy poco frecuentes y son muy sorprendentes. ¿Y por qué me interesan? Porque si los miramos desde el punto de vista cognitivo, indudablemente que son muy destacados, pero junto a ello tienen una enorme fragilidad emocional, ¿verdad? Sí. Esta fragilidad emocional que parece permear la gran mayoría de las altas capacidades. En estos niños, especialmente neurodivergentes autistas, es muy dramática, extraordinariamente dramática. Precisamente ayer conversaba con un chico que yo atendí hace 20 años atrás, que entró a estudiar una carrera universitaria y él es neurodivergente autista y está en casa, congeló, con una depresión, ¿eh? Y su depresión, la verdad es que uno dice, pero este chiquillo lo tiene todo, ¿por qué está deprimido? Y a veces basta una situación puntual, un fracaso amoroso, una forma desagradable de un profesor de dirigirse a él y los derrumba. Son muy frágiles en lo emocional. ¿Qué piensas tú de esa dimensión emocional? Porque hablamos de lo positivo que son las altas capacidades, también
este elemento fragilizante en la condición de los niños o con espectro autista u otros. Ujú. Hemos hablado solo de ellos tal vez, pero hay otros. Sí, sí, hay otras combinaciones que se pueden ir dando también. Claramente dentro de las características de los estudiantes de las personas con altas capacidades está, como decía Amanda, esta alta sensibilidad emocional, esta intensidad además emocional, un sentido de justicia también muy marcado, un desarrollo moral muy alto. Y cuando tú hablabas de esto espiritual, yo estaba viendo a un niño o niña con altas capacidades, ¿no? Muy pequeños, de 5 años, que sufre porque hay hambre en África, porque hay guerras en distintos lugares del mundo, está preocupado de otros temas que otros niños no están preocupados, y por lo tanto hay una sensibilidad que les hace sufrir, o muy tempranamente darse cuenta de que el mundo es un lugar que tiene luces y sombras, ¿no? Que no todo es tan positivo, a pesar de que los padres traten a veces de proteger y no mostrar esas realidades, van absorbiendo de distintos lugares la información que escuchan y la van conectando. Y esa sensibilidad claramente les lleva a cuestionar mucho las cosas. Y al cuestionar tanto, reflexionar tanto, claro, se deprimen más, tienen riesgo, ¿no es cierto?, de presentar ansiedad también. Pero no tenemos tampoco que pensar que las personas con altas capacidades tienen más problemas a nivel emocional que otras personas. La investigación ha mostrado que no. Hay algunas hipótesis ahí si la alta capacidad es un factor de riesgo o es un factor protector, ¿no? Y hay como investigación que muestra ambos elementos, pero es riesgo cuando hay muchas barreras en el entorno, cuando no están las oportunidades, cuando en el fondo el contexto no comprende o maltrata. Y es protector cuando claramente tiene la posibilidad de desplegar ese potencial. Y esta condición, ¿no es cierto?, de coexistencia entre la alta capacidad y el autismo, en el ámbito de las altas capacidades se llama doble excepcionalidad. Y es toda una línea también de trabajo e investigación donde se entiende que la doble excepcionalidad es la coexistencia de este alto potencial con diversidad de necesidades. Puede ser con déficit de atención, puede ser con dificultades del aprendizaje, con dificultades emocionales y conductuales, con dificultades del habla, sensoriales, físicas. Toda esta, en el fondo, mixtura se llama doble excepcionalidad o multiexcepcionalidad, porque hay personas que pueden tener más autismo, alta capacidad, déficit de atención, y se va complejizando mucho más la situación. Y claramente son los que están más en riesgo dentro del grupo de altas capacidades, el grupo en mayor riesgo de discriminación, de exclusión y de tener dificultades a nivel socioemocional. Por lo tanto, hay que cuidarlo muy bien. Este tema de la alta capacidad y el tema de la inclusión de niños autistas, espectro autista, etcétera, en la educación es algo relativamente reciente, ¿no? Y surge, me imagino, a partir de ciertas investigaciones, de alguien que lo vio primero, un investigador que seguramente dio un golpe a la cátedra, a ciertas ideas hechas que habían antes. ¿Cuándo parte esta conciencia y cuál es el camino que ha seguido la investigación sobre esto y en qué estamos hoy día en relación a eso? Bueno, en relación a la doble excepcionalidad, esta investigación parte como ya más claramente en la década de los 80, cuando ya empieza recién a comprenderse que puede haber una persona con alta capacidad con una dificultad asociada. Antes como que, o si tenías una dificultad, no tenías altas capacidades en el fondo. Y de ahí empieza como la investigación un poco más en serio, ya en los 90, también, pero tampoco no tan asumido, y en los 2000, el año 2009 hay una convención en Estados Unidos de un grupo de personas que se reúne a poder establecer una definición y ponerse de acuerdo en qué se va a entender por eso, ¿no? Para poder brindarle atención. Y hoy día han surgido colegios que solo atienden a esta población, no acá, pero en Estados Unidos, por ejemplo, programas y todo. Y en el ámbito de la inclusión en general, ¿cierto?, surge desde la educación para todos de los 90, esta idea, ¿no es cierto?, de que tenemos que hacernos cargo de todos los niños y niñas en el sistema educativo. Y luego ya con la Declaración de Salamanca, el año 94, cuando nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cómo dialogan las escuelas especiales con esto de la educación para todos, ¿no? Parece que hay un grupo que se nos está quedando fuera. Entonces viene esta idea de integrar, ¿no? Se refuerza la integración desde este modelo más clínico, pero que tenemos que tener a todos los niños en la escuela juntos, digamos, para poder generar valor social. Porque se dan cuenta que no están todos, y eso ha ido avanzando luego hasta hoy día que tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? 4, que nos habla de educación inclusiva y de calidad. Todos los países están de acuerdo con que tenemos que avanzar hacia allá,
pero claramente estamos todavía lejos de eso, ¿no? Vamos a hablar después de qué leyes hay, qué leyes faltan, vamos a ir aterrizando, pero quiero hablar un poco de qué pasa con el sistema educativo. Este es uno de los desafíos que tiene el sistema educativo hoy día. Está incluso presionado y tensionado y estresado por esta demanda, ¿no? Está la nueva ley de inclusión, etc. Pero tú permanentemente has hecho un análisis crítico del sistema educativo y de nuestra educación, no solamente en Chile, sino en general en el mundo, ¿no? En la manera de entender desde dónde hay que partir. ¿Qué lugar ocupan las emociones? ¿Cuál es el lugar de la inteligencia? Tal vez sería bueno sintetizar aquello. ¿Cuáles son los grandes errores, por decirlo así, de base que hay en el sistema educativo que hacen, por ejemplo, que no se puedan incorporar o no se pueda trabajar a plenitud con el tema de las altas capacidades? A ver, yo siento que el sistema educativo va muy rezagado en relación a los avances y a los cambios que está experimentando la sociedad a nivel mundial, pero obviamente uno lo ve más aquí en su país, ¿no? Hay una especie de retraso constante, ¿no? Y de repente uno ve a ciertas escuelas que todavía parecieran estar trabajando como si estuviéramos empezando la revolución industrial. Todavía pareciera ser que lo más importante es que aprendan matemáticas y aprendan a leer, como si eso fuese el único objetivo en la vida. Y ha costado muchísimo que la escuela y el sistema educacional se abra a entender que el rol, cuando se habla de educación, no es la educación en lo académico, sino que es la educación como formación. Y cuando decimos formación tenemos que ponerle un apellido, que es la formación integral. La formación integral del niño. Y además, no pensando en el futuro, porque muchas veces se dice, para que en el futuro este niño sea la mejor persona. Tenemos que pensar la educación como formación integral del niño en cada instante de la hora. O sea, yo me tengo que preocupar de este niño hoy día, mañana, la próxima semana. El futuro va a ser el resultado de todo lo que hayamos hecho del día a día. Gabriela Mistral decía en el famoso texto, el niño se llama ahora. ¿No? El niño no puede esperar, el niño se llama ahora. Ahora, tú siempre has colocado primero lo emocional y luego lo académico. Hay una frase que rescaté en una de las conversaciones que tuvimos que decías tú que el aprendizaje se enciende desde la emoción, ¿no? Y eso no ha estado incorporado. ¿Y cuánto queda por hacer todavía? ¿Y qué experiencias interesantes hay a nivel internacional que muestren que efectivamente, con resultados efectivos, porque nuestro sistema busca la efectividad, no existen los buenos resultados, el aprendizaje se enciende de verdad desde la emoción? Sin duda alguna. Ahora, las personas en general le tienen miedo al concepto de emoción, ¿no? Claro. Y en ese sentido uno quizás debiera decir que el aprendizaje se enciende desde un estado de bienestar integral del niño. Un estado de bienestar que involucre su organismo, que involucre su mente, que involucre sus emociones, ¿no? Desde ese punto de vista es factible entonces plantear que tenemos que cambiar la educación pensando en que tenemos que hacer un encendido. Yo digo siempre, si queremos preparar un buen guiso, vamos a colocar la olla, vamos a colocar los ingredientes y nos vamos a ir esperando que se cocinen. Pero nos hemos olvidado de algo, que hay que encenderlo. Hay que encender el fuego, los fogones, ¿no? Pero ¿dónde se encienden? Debajo de la olla. O sea, la olla es la corteza cerebral. ¿Y dónde encendemos? En la subcorteza. ¿Y qué es eso? Bueno, el sistema límbico y todas las estructuras que tienen que ver con las emociones. Pero es un tema muy, muy, muy complejo. Y pasa por algo que es esencial, que es proveer al niño de un ambiente de seguridad emocional, donde el niño se sienta comprendido, donde tenga confianza en quienes le rodean y donde se sienta seguro, donde sienta que nada malo le va a pasar. Yo diría que eso es lo que decimos cuando hay que encenderlo desde las emociones. Y obviamente acá un reconocimiento, un homenaje a Juanito Casasís, que ha recibido el Premio Nacional de Educación precisamente por su trabajo en esta área. Ahora, hoy día se dice mucho que el gran problema en la educación es que se ha perdido la autoridad. El profesor ya no tiene autoridad, que se ha instalado una suerte de anomia, que es cada vez más difícil enseñar. A ver, ¿cómo concilias esa? ¿Estás de acuerdo con esa observación que se hace? ¿Cómo se concilia eso con tu mirada más bien que tiende a desconfiar de una cierta manera, a entender la autoridad, por lo menos en tus escritos, digamos, en tu desarrollo? ¿Cómo concilia esos dos elementos? A ver, yo estoy de acuerdo en que se ha ido perdiendo la autoridad y no hay nada que me haga más feliz. ¿Por qué? Porque se ha ido perdiendo el modelo de autoridad que se
ha establecido, se ha implantado desde hace siglos en la crianza de los niños, ¿no? Y que es la autoridad vertical, la autoridad jerárquica. Pensemos que hace un siglo el profesor estaba con una varilla en la mano para imponer la autoridad. Exacto. ¿No? Y en las casas hoy día el 71% de los niños reconoce recibir maltrato en su hogar porque lo están educando. Entonces, esa autoridad es lo más tóxico, lo más dañino que hay. Y yo me alegro infinitamente que esa autoridad se haya ido minando, debilitando desde sus cimientos. ¿Para qué? Para que pueda surgir esplendorosa, floreciente, otra autoridad. Y esa autoridad, a mi juicio, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, es la autoridad por liderazgo, ¿no? El concepto de liderazgo es muy empresarial, ¿no? Pero tenemos que llevarlo a otros planos, al plano de lo humano verdaderamente. Y allí entran verdaderamente cualidades del adulto líder que hacen un gran servicio al florecimiento integral de un niño. Vamos a seguir conversando de educación e inclusión. Hablamos también del tema de la autoridad. Volvemos en unos segundos a Aquí se piensa Chile. Estamos en Aquí se piensa Chile, en un estudio de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos conversando de educación e inclusión con dos muy interesantes invitadas. Estamos con la profesora María Leonor Conejeros y con Amanda Céspedes. María Leonor, existe una ley de inclusión en Chile, ¿ya? Vamos a hacer un aterrizaje ahora desde lo más teórico, de la visión más amplia. La ley de inclusión, puede que me equivoque, es la 20.845, que es una ley dictada en el año 2016. La pregunta que te voy a hacer así derechamente para entrar en el tema. ¿Esa ley funciona? ¿Cómo está operando? ¿Cuál es tu diagnóstico desde la mirada y el trabajo que tú has hecho de investigación sobre el tema de las altas capacidades y la inclusión? Bueno, en realidad esa ley apunta a básicamente tres ámbitos, ¿no? Uno que tiene que ver con el acceso a la no selección, otro que tiene que ver con esto del copago que existía en los colegios subvencionados, como que ya esto, ¿no es cierto?, desaparezca, y que evitar el lucro, que ningún establecimiento que tiene aportes del Estado en el fondo lucre con la educación. Pero claro, son ámbitos súper importantes, ha generado bastantes cambios eso en términos de cómo funciona el sistema educativo, pero no baja hacia el aula realmente, hacia lo que debería ocurrir en el sistema educativo en términos de la organización, de las políticas claramente. Se queda corta todavía la ley de inclusión. Por eso han aparecido distintos instrumentos después, orientaciones, otros documentos que buscan abordar esas otras áreas. Los niños con capacidades distintas, los niños con TEA, los niños de los que hemos hablado, de espectro autista, etcétera, hoy día están en la sala de clase, en principio, en teoría, eso se dice, ¿no es cierto? A veces hay 3, 4 niños, lo que yo sabía yo, un curso de 30 y tantos profesores con 3, 4 niños. Los profesores se quejan de que están estresados, sobreexigidos por muchas cosas, entre otras por elementos burocráticos, por tareas burocráticas que no les permiten tener tiempo para prepararse bien para hacer las clases, pero también cuentan que es difícil trabajar a veces con esos niños dentro del grupo si no hay otros apoyos. Yo he escuchado que en el sistema francés, por ejemplo, es obligatorio que haya un acompañante de cada uno de los niños pagado por el Estado dentro de la sala de clase. ¿Qué pasa ahí hoy con esos niños y con los profesores en la sala de clase? ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, hoy día están los PIE, ¿no? Están los PIE dentro de lo que es el sistema público, que son estos programas de integración escolar que cuentan con profesionales para poder apoyar esta diversidad. Hay equipos de convivencia escolar también hoy día en los colegios que antes no existían también para poder, ¿no es cierto?, cubrir todas estas necesidades. Pero a pesar de ello, sigue siendo insuficiente porque los profesores se ven sobrepasados a veces por la cantidad de estudiantes en un aula, que es mucho el número, ¿no?, para poder atender esa diversidad. Y necesitan más herramientas ellos también, de que en el fondo lo que ocurre es que les falta más conversación y reflexión a las propias comunidades escolares sobre qué se entiende por inclusión, como que nos llegó la inclusión que viene desde hace muchos años, ¿no?, pero que convive con este sistema todavía como de rendición de cuentas, de resultados, más neoliberal, y la inclusión
requiere tiempos, la inclusión es un proceso, ¿no? La inclusión no es una meta a alcanzar, es algo que está siempre en proceso de generarse y tiene que ser entendida como un principio para pensar la educación y el aula. Y esa reflexión no está, entonces se tiende a entender la inclusión a veces solo como trabajar con estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial, como todavía está nombrada en este decreto 170 que regula en el fondo la atención y da el sustento, digamos, la subvención para trabajar con ellos en el aula. Y los profesores tienen distintas formas de comprender la inclusión. Y se siente un poco solo, se ha ido tratando de avanzar, hay experiencias a veces que son positivas de colegios donde hay más colaboración entre los equipos del PIE con los profesores, pero nos falta una discusión real en términos de qué estamos entendiendo, cómo lo vamos a hacer, que la inclusión no es solo para los estudiantes, la inclusión involucra a toda la comunidad escolar, también los profesores, entonces a veces parece que es algo que se le da a un otro, ¿no? Y no se entiende que tiene que permear nuestra forma de vincularnos, de nuestras políticas, nuestras relaciones, las culturas. Entonces nos falta todavía impregnarnos más de la inclusión, creo que eso es una gran dificultad en términos de lo que ocurre en las aulas hoy con los profesores, que a veces se sienten sobrepasados y no la ven como una oportunidad, sino que la ven como una carga. Y eso está sucediendo, ¿no? Mucho en las comunidades educativas hoy. Y necesita esto como más tiempo de reflexión, ¿no? Pero estamos en este sistema que pide rendimiento, que pide eficacia, que pide resultados y todos la quieren, ¿no? Entonces aquí tenemos una pugna muy importante entre estos dos elementos. Claro, pide eficacia. También es cierto que algunos resultados, las últimas pruebas muestran, no sé, déficit en el tema de la lectura o déficit en la matemática, carencia que vamos atrás en relación a lo que está pasando en el resto. Bueno, en los países del OCDE, entrar dentro de la... Claro, ya, competimos. Competimos, claro. Amanda, desde tu trabajo, de lo que tú has hecho y tus investigaciones, escuchando esto que estamos viendo acá, Sí. ¿Qué herramientas de educativa o más de la teoría de la educación o de la neurociencia, todo lo que tú has investigado, puede ayudar o podría ayudar a ir hacia esa línea de inclusión más amplia que la que está señalando aquí la profesora, que la que hoy día se está aplicando en los colegios? A ver, cuando yo escribo inclusión, uso un paréntesis. Le pongo un paréntesis inicial detrás de la N y un paréntesis final después de la C. Y entonces queda la palabra ilusión. Porque a mi juicio, la inclusión hoy día en Chile sigue siendo todavía una ilusión. Una ilusión bien pensada, regularmente bien pensada, pero que no ha tomado en cuenta el tremendo agobio que se le ha puesto sobre los hombros, tremendo peso, al docente de aula. Yo digo, en los hospitales hay un servicio que es donde todos corren, donde todo tiene que ser para ayer y donde los desafíos son extraordinariamente complejos. Se llama la unidad de tratamiento intensivo. En el sistema educacional hay una UTI igual, que es el aula. Y solo el que está dentro del aula puede saber cómo es el desafío. Y ese desafío es enorme. Hoy día, a mi juicio, la profesión más compleja de ejercer es la profesión de docente de aula. Pienso que las cosas se pueden hacer mucho mejor. ¿Y de qué manera? Bueno, hay distintas líneas de pensamiento, pero desde el modelo que yo trabajo, a mí me parece que quienes hacen las leyes y quienes determinan cómo se debe llevar a cabo en un determinado establecimiento educacional el proceso de inclusión, deben prepararse más, deben tener mejor preparación. Pienso que cuando yo leo todas estas leyes, todos estos decretos, digo, pero esta persona que lo escribió, ¿sabrá cuál es la realidad de un aula? ¿No? Ahí tiene que haber una mejor preparación. Y ahí, obviamente, aparece mi chauvinismo, ¿no? Profesional. Creo que quienes están en los mandos medios, en los mandos altos, preparando sobre todo estos tomadores de decisiones, como se les llama, ¿no? Y preparando también las leyes y los decretos, deben tener una formación sólida en neurociencias aplicadas a la educación. Porque cuando uno tiene esa mirada, todo cambia, todo cambia. Y aparece algo que es fundamental, que es la humildad. Y aparece algo que es fundamental, que es la empatía y la compasión hacia el que está en la primera línea y que tiene que estar allí con los alumnos 8 horas diarias, teniendo que llevar sobre sus espaldas el peso de lo académico, porque tenemos que aceptar que el profesor se le mide por los resultados académicos.
Uno de los grandes problemas hoy día es el estrés de los profesores. Y ahí también tú has hecho una reflexión de cómo capacitar, hay que capacitar. Los profesores deberían estar capacitados, estar preparados para enfrentar este estrés que puede llevar a depresión o a deserción. Gente que abandona la educación. Yo he escuchado testimonios de colegas, soy profesor también, que abandonan. O sea, y que a lo mejor quien abandona puede ser un aporte de educación, pero se pierde un profesor. ¿Cómo se trabaja o se puede trabajar el estrés desde tu mirada y desde tu modelo, Amanda? La única manera de no trabajar el estrés de los profesores es con la mirada clínica. Es con la mirada clínica que determina que estos son los síntomas y estas son las medidas terapéuticas que hay que hacer. La única manera de poder actuar sobre el estrés del profesor, que es el estrés más grave de todas las formas de estrés que existen, porque es el estrés crónico, que inevitablemente va a conducir al burnout, la única manera de trabajar es cambiando distintos ámbitos del trabajo educacional y hacerlo bien hecho, hacerlo con compromiso, con conocimiento. Yo siento que en el mundo, en la vida humana, ¿no? Los grandes enemigos, nosotros tenemos dos grandes enemigos, que son el prejuicio y la ignorancia. Y te pongo un ejemplo. Me llama un director de escuela. Me dice, mire, en cada curso tenemos alrededor de 4 o 5 niños autistas. Entonces queremos que usted venga a capacitar a mi grupo docente. ¿Tiene fecha? Sí, noviembre podría ser. Perfecto. ¿Y de cuánto tiempo piensa usted la capacitación? Me dice, mire, 45 minutos, ¿no? 45 minutos y unos 15 minutitos de pregunta, ya con eso vamos a tener a los profesores capacitados. Eso es una profunda ignorancia. O otro director que dice, en realidad, lo que nosotros queremos es buen desempeño académico y aquí hay muchos niños que nos están impidiendo que esto pueda funcionar. Eso es prejuicio, ¿no? Porque los niños no impiden. ¿Quién impide? Lo decías tú, las barreras externas, ¿no? Que hacen que ese niño no pueda florecer. Bueno, que todo niño tiene la posibilidad de florecer en la medida que se le ofrezcan las oportunidades. Lo que no significa que todo niño tiene que aprender todo lo que dice el currículo escolar de primero básico a cuarto medio, ¿no? Eso no es así. Me gustaría abordar el tema de la inteligencia. Se habla tanto del CI, las distintas inteligencias, se ha incorporado la inteligencia emocional. Ahí sería interesante tal vez hablar de la inteligencia, incluso desde el nivel químico, partiendo desde lo básico que tú has estudiado bastante, la mielina, etc. A ver, ¿qué nos puede servir esa visión de la inteligencia, esa mirada de la inteligencia para abordar también esto que estamos hablando? Wow, difícil pregunta, pero yo diría, de repente uno está con un niño pequeño, y el comentario que uno hace es, pero qué niño más inteligente, ¿verdad? Qué niño más inteligente. Pero tú no sabes nada de ese niño, cómo son sus notas en química, en inglés, en lenguaje, no sabes nada si toca el piano, no sabes nada si es un buen deportista. Pero tú estás con él 15 minutos y dices, pero qué niño más inteligente. Ahí tenemos una forma de mirar la inteligencia que es muy interesante y que desde el punto de vista del modelo que yo trabajo, tiene que ver esencialmente con 3 grandes áreas. Un niño que a primera vista uno lo cataloga como inteligente sin saber nada de él, es porque ese niño tiene una alta eficiencia cognitiva. Es decir, una elevadísima velocidad y precisión en el procesamiento de datos cognitivos. Lo segundo es que tiene una amplia memoria de trabajo. La memoria de trabajo es esa memoria en la cual tú colocas datos, los contrastas con los que ya tienes y los contrastas con los que van a entrar. Quizá el ejemplo más claro es pasapalabra, ¿no? El español, el programa español, el pasapalabra, en que uno le van dando una definición y le va diciendo inmediatamente el conocimiento léxico que tiene. Y el otro es lo que decía Leonor, el carácter. El gran perdedor en la educación del niño desde hace ya 50 años, el carácter, la constancia, la perseverancia, la pasión por el saber. ¿Qué ha pasado con el carácter en Chile, en nuestra sociedad? Está perdidísimo, está abolido. ¿No? Estamos criando niños sin carácter, ¿no? Sin autonomía, cortoplacistas, no son capaces de esperar. Pero eso no es culpa del niño, eso es culpa del medio donde el niño está creciendo, ¿no? El niño ¿Es un medio sobreprotector, excesivamente sobreprotector tal vez, que impide esa autonomía? Yo diría que sí, en parte a lo mejor hay sobreprotección, hay una idea errada, ignorante de cómo debe ser la autonomía. Un niño puede comenzar a ser autónomo a los 3 años.
¿no? Y no se le permite, ¿no? Porque puede romper algo, porque, en fin, lo hace mal, ¿no? Entonces, la formación del carácter, la eficiencia cognitiva y una amplia memoria de trabajo, a mi juicio, ese niño las está mostrando cuando está conversando con nosotros, y allí es donde uno dice, qué niño más inteligente. Y a eso le podemos sumar, obviamente, otras cualidades que generalmente no las tienen todos los niños muy inteligentes, pero es la humildad, la bondad, la pasión, la alegría, la pasión de vivir, esa especie de entusiasmo que tiene, claro. A propósito de la inteligencia y de cómo valoramos a algunos niños, decimos qué inteligente este niño, y como el sistema premia también a ciertos niños de cierto tipo de inteligencia, leí algo, no sé, lo leí en un texto que tú escribiste o en una presentación, Los 3 anillos de Joseph Renzulli. Qué interesante para ver cuáles son esos 3 anillos y cómo nos puede servir para enriquecer esto que estamos conversando. Claro. Joseph Renzulli, bueno, es un investigador, como bien reconocido en el ámbito de las altas capacidades, y es uno de los tantos modelos que hay en el área, porque casi que hay modelos, ¿no? Y él tiene este modelo de los 3 anillos que en el fondo señala que una persona, ¿no es cierto?, para que la considere, él habla más bien de comportamientos talentosos, más que de etiquetar como una persona con alta capacidad, ¿ya? Comportamientos talentosos que pueden emerger dependiendo del contexto, dependiendo de la persona, ¿no es cierto?, y dependiendo también del desafío al cual se ve enfrentado. Y entonces estos anillos están conformados por uno que es una habilidad sobre la media, la motivación o compromiso con la tarea y la creatividad. Cuando todo eso confluye en el fondo, se puede producir un comportamiento talentoso, cuando están esos 3 elementos presentes. Y esos elementos son súper importantes en el desarrollo, ¿no? Ahí está este compromiso, donde yo en el fondo tengo que estar dispuesto a querer desarrollar mis habilidades, tiene que haber curiosidad, que es algo sumamente importante que uno lo ve desde temprano en los niños, esta pasión por algo. Y esta creatividad también, la posibilidad de en el fondo generar ideas novedosas, de resolver problemas, que hoy día es súper necesaria en este mundo complejo y cambiante en el que estamos viviendo, y es algo que a veces también queda de lado en el sistema educativo, ¿no? Súper importante desarrollar la creatividad. Y esta habilidad, bueno, por sobre la media, para que en el fondo podamos hablar de que estamos, ¿no es cierto?, hablando de este grupo, de este colectivo en particular, que tiene estas habilidades que están por sobre Él habla la media. me gustó este concepto, consumidores de conocimiento. Ah, claro. ¿Quiénes son los consumidores? Es que él define que hay 2 tipos de personas que podríamos encontrar como con altas capacidades: los productores de conocimiento y los consumidores de conocimiento. Entonces, los consumidores de conocimiento no es que sea malo, pero son aquellos que en el fondo aprendemos las teorías de otros, nos nutrimos de lo que otros han generado, también podemos hacer alguna reformulación. Los mateos, los que les va muy bien en el ámbito escolar, ¿no? Avanzan y sacan su programas de posgrado y todo, y tiene los productores que son los que crean, ¿no? Los que en el fondo nos permiten a los demás avanzar con nuevas ideas, el que armó la teoría nueva que nos ilumina a todos y decimos cómo no lo vimos antes. Entonces él dice que necesitamos que ojalá en la sociedad haya más productores de conocimiento que consumidores de conocimiento. Los necesitamos a ambos, por supuesto, pero él valora mucho el ámbito de la creatividad y de desarrollarla también desde temprano. Entonces él también tiene todo un modelo que se llama SEM, que es un modelo de enriquecimiento para toda la escuela, que ha ido desarrollando con los años para poder ir potenciando estas habilidades, ¿no? Desde temprano, y habla también de los intereses, que la escuela tiene que ser capaz de recoger los intereses de los niños y las niñas tempranamente, que no los recogemos. Nosotros tenemos un currículum armado que les presentamos, pero no recogemos qué es lo que traen, qué les interesa, qué los mueve, qué los motiva. No los conocemos realmente. En la comunidad escolar no nos conocemos, ni profesores, que también pueden tener intereses diversos y no los conocemos, ni a los propios niños. Entonces eso es importante para él, digamos. Te leí que, bueno, tenemos leyes acá, se ha avanzado en el sentido que ya tenemos en el aula los niños de espectro autista, antes todos estaban en la casa, no podían ir a ningún colegio salvo con las escuelas especiales. O en escuelas especiales, ¿no es cierto? Pero tú hablas de que falta una nueva legislación o falta legislar. Ahora, en Chile legislamos mucho, sacamos leyes a veces apuradas. Como decía Amanda, que quienes elaboran esa ley deberían estudiar más, tener conocimiento de neurociencia. ¿Hacia qué ley? Somos legalistas en Chile, ¿no? ¿Qué ley se necesita? ¿Es una ley la que necesitamos para este cambio o esa ley tiene que ir acompañada de qué? Para que funcione y encarne bien. Porque el problema es que si tenemos buenas leyes en teoría, el problema es cómo encarnan en la realidad, ¿no es cierto? En el tema que estamos hablando. En el tema de las altas capacidades, por ejemplo, no tenemos legislación, no hay política.
y hemos estado abogando para que haya, porque en el fondo la manera en que pueda ser escuchado, ¿no? O que algo ocurra en el sistema, somos legalistas, como tú decías, necesitamos que esté escrito de alguna manera. Y es la forma que en el fondo hoy día tenemos para poder llegar, ¿no? Lo ideal sería que hubiese una sola ley que pudiera incorporar toda la diversidad, ¿no es cierto?, de necesidades que tenemos entre todos los estudiantes, pero eso no ocurre, estamos como con leyes separadas y eso hace que también hoy día requiramos, ¿no es cierto?, esta otra para que esto se pueda trabajar concretamente en ¿Y hay algún el ejemplo sistema. nacional donde exista, no haya existido esta ley y se haya trabajado en una edición correcta que uno pudiera emular o tomar como un referente? En algunos lugares está como dentro de lo que es la diversidad de necesidades en el fondo. Por ejemplo, en España hablan de necesidades específicas de apoyo educativo y la tienen incorporada allí junto a todas las otras diversidades de necesidades, no como una ley aparte, digamos. Pero puedes encontrar otros países donde hay sí una ley en particular. Por ejemplo, en Puerto Rico ya tienen una ley particular de alta capacidad. Entonces cada país va buscando sus mejores acomodos. Yo creo que es mejor que esté todo integrado, ¿no? No tanta particularidad, pero acá no tenemos mucha esa opción hoy día. Por ejemplo, el decreto 170 que regula la atención en las escuelas de un modelo clínico, porque está el diagnóstico y la atención y hace esta distinción entre transitorios y permanentes, que sabemos que no está bien, digamos, no incorpora a este grupo de estudiantes en la diversidad de necesidades que tiene señalada. Entonces los deja fuera, a pesar de que también es una necesidad de apoyo. Amanda, me imagino que te han llamado, a veces no sé si te han llamado, yo espero, del Ministerio de Educación, o has tenido la oportunidad de hablar con quienes finalmente legislan, de llevar tu idea, tu libro ha sido conocido, tú has participado en el debate, en la conversación pública sobre estos temas. Hoy día, con todo lo que tú has visto y lo que estás viendo en la educación de hoy, tú incluso has dicho que alguno de tus libros que has publicado has tenido que actualizarlo. Así Y es. eso me gustaría partir por eso primero, y que hay ciertos temas que tú habías planteado que eran complicados, difíciles, se han agravado en los últimos años. Me gustaría ver cuál es tu mirada hoy, tu diagnóstico hoy, de esos temas que estaban en tus libros y que hoy día se han agravado, ¿no? Por ejemplo, el aumento de maltrato infantil, la desvinculación de los padres con sus hijos, etc. ¿En qué estamos hoy día? Sin duda alguna, la sociedad va cambiando y va cambiando a una velocidad que no es pareja, es acelerada, ¿no? Cada vez los cambios son más profundos y más rápidos y los humanos no estamos preparados para esos cambios. Ahora, desde ese punto de vista, indudablemente que mis libros fueron escritos entre el 2005 y el 2015. Ha pasado tanta agua bajo los puentes, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, yo en ningún momento en mis libros sobre educar las emociones, educar para la vida, hablé de los padres, porque sentía que los padres de alguna manera tenían un denominador común, que era el interés por educar a sus hijos. Pero ocurre que hoy día muchos padres en la ciudad, en el ámbito urbano, padres de nivel medio, alto, no están para sus hijos, están sin estar, lo que se llama absente, ¿no? Con B larga, absente. ¿Por qué? Por la irrupción tremenda y distorsionadora de los celulares, ¿no? Yo vivo cerca de una plaza y los niños están jugando en la plaza y sus padres están con el celular o van con el cochecito con el celular y el niño va hablando solo. Hay madres que columpian, yo he visto, están Sí, columpiando y con el celular, exacto. Eso. No, es penoso, es muy penoso y eso obviamente distorsiona por completo el desarrollo social del niño, ¿no? Entonces, en la misma, otro fenómeno que es tremendamente preocupante, el niño menor de 1 año ya comienza a jugar con un celular para poder entretenerse y sigue jugando con un celular cuando tiene 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Ese niño está virtualmente arruinado. ¿Qué está arruinado en él? Su cerebro, ¿no? Porque las pantallas, sobre todo la pantalla del celular o del iPad, producen un daño cerebral, químico, como decías tú, enorme en el cerebro. Por lo tanto, nosotros estamos en una campaña en la Fundación de decir, antes de los 5 años, jamás pasarle para jugar un celular a un niño. Tal vez esta idea que hay de los celulares, claro, muchos padres se lo pasan pensando que eso va a estimular a los niños. Y esta idea que también estaba en la educación. Exacto, claro. La educación tiene que estimular, pero tú has visto muchas veces que en realidad el niño ya trae consigo todo aquello que tiene que florecer y que a veces la forma de estimular no es estando encima o entregando estos estímulos tan directos como a través del celular, sino dejando florecer
aquello que ya trae el niño consigo, ¿no? Así es. Lo peor es ser muy directivo con los niños. El niño necesita seguridad emocional, como decíamos, necesita algo fundamental que a raíz de tu pregunta, el 2023 presentamos junto con Huella Humana, que es una organización que trabaja precisamente por el bienestar, presentamos 2 mociones al Senado para que se convirtieran en política pública. Una de ellas era el derecho del niño, de todo niño, a estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y el otro era el derecho de todo niño a moverse libremente y a jugar libremente en espacios libres y protegidos. Porque si pensamos, por ejemplo, se dice, ¿cuál es el país que tiene mayor bienestar y a lo mejor mayor felicidad en el mundo occidental, por lo menos? Finlandia. ¿Y cuáles son los 3 elementos en Finlandia? El contacto permanente del niño con la naturaleza, ¿no? La educación en la bondad en el altruismo, en la cooperación, en la compasión. Esos son los 2 elementos claves. Entonces, es fundamental, ¿no? Es clave. Los padres necesitan más educación que los hijos. Necesitan salir de estos 2 ámbitos que yo digo que son nuestros grandes enemigos, nuestra gran toxicidad. La ignorancia y el prejuicio. Hay que sacarlos de allí. Tratemos de pensar un poco hacia el futuro. Tratar de pensar también en positivo. Hemos hecho el diagnóstico, lo que ocurre en la educación, con la inclusión, la alta capacidad de la inteligencia, las emociones, etc. Ya. Estamos en un mundo que se está desarrollando vertiginosamente. El sistema educacional está sometido también a un estrés por esos cambios. No se adapta a esos cambios. A veces tiene una cierta inercia el sistema educacional, ¿no? Terrible, siempre la ha tenido, ¿no? Tremendo. Ya. Para los tiempos que vienen, y los cambios parece que van a ser ya están siendo cada vez más vertiginosos, la inteligencia artificial y otros elementos, ¿dónde hay que poner el foco en la línea de todo lo que hemos venido conversando aquí en este programa? ¿Dónde, claro, porque uno no puede invertir ni colocar toda la energía y toda la inversión en todos los problemas que hay? ¿Dónde habría que colocar el foco, la mirada y el trabajo para el sistema educativo de aquí a la próxima década? Yo creo que tenemos que partir por la educación inicial. Tenemos que partir desde temprano, lo que hablábamos antes, esto de la autonomía, ¿no? Tenemos que ir cambiando desde temprano el modelo de educación que estamos teniendo y fortalecer sobre todo los vínculos, la interacción, el desarrollar la curiosidad, la exploración. O sea, tenemos que, en el fondo, darnos tiempo también, darle el regalo del tiempo a cada niño y niña. Y también al profesor. Regalar tiempo, eso me gusta. Regalar tiempo. Generar bolsones de tiempo. De tiempo, ¿Ah? así es. Y desde tú, mira, ¿cuál sería dónde habría que enfocar? Yo diría en primer lugar que los gobiernos destinaran el más alto gasto en inversión en educación y comenzando con mucha inversión en primera infancia. Estoy absolutamente de acuerdo, porque allí es donde comienza todo. Y comienza bien o va a comenzar muy mal. Hay que invertir. Por ejemplo, siento que no se invierte en reparar las escuelas. Yo recorro todo Chile permanentemente y voy a todas las escuelas en distintos lugares. Me da tanta pena muchas veces encontrar la suciedad, los muros derruidos, las ventanas sucias, tanta pobreza, que no es pobreza, es falta de descuido. Y pienso, desde el punto de vista del modelo que yo trabajo, la belleza y la armonía son claves en el desarrollo integral del ser humano. Bueno, Gabriel Mistral insistía mucho en eso, que hasta la escuela más sencilla y más humilde había un derecho a la belleza. Ese es el derecho a la belleza, que los gobiernos inviertan para que todos los niños tengan derecho a la naturaleza, a la belleza, a los espacios libres y a tener aulas en las cuales no haya más de 20 niños hoy día o 25, cuando más, porque en realidad el diseño de aulas con 35, 40 o 45 niños, eso es de otra época. Hoy día ya no puede ser. La intensidad del mundo en que estamos viviendo no permite que el docente pueda llevar una clase de manera adecuada con aulas de 45, 40 niños. Se puede hacer, pero no en Chile. En estos últimos minutos hacemos un ejercicio que solemos hacer en algunos de los programas, que cada uno de ustedes haga una pregunta, o sea, Amanda le haga una pregunta a la profesora y tú a Amanda. A ver, una pregunta que entre colegas, por decirlo así, personas que están dentro de una misma área de investigación, alguna pregunta que
que sea no tan fácil de resolver o que les inquiete en los temas que hemos estado hablando? Wow. Empieza tú para pensar yo. Bueno, lo que estabas comentando, ¿no? De este estrés crónico de los profesores, que me quedé pensando en esta tremenda carga que tienen, la cantidad de licencias en los espacios educativos. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Concretamente desde las comunidades para poder contener también eso? Porque no le pasa a un profesor, le pasa a varios, le pasa a veces también a los mismos estudiantes. ¿Cómo debiésemos trabajar desde la comunidad educativa, de las redes, a lo mejor entre colegios o una misma comuna, para abordar eso de manera colaborativa? Yo enfatizo mucho el tema de los autocuidados, el tema de los cuidados mutuos entre colegas. Y dentro del tema de los autocuidados, pienso que es necesario que enseñemos a los docentes que ellos tienen la capacidad de autogestionar el estrés. ¿No? Que no piensen que el estrés crónico lo van a poder gestionar desde el Rivotril, desde una licencia. Ellos tienen la posibilidad de autogestionar el estrés. Y allí, bueno, hay técnicas maravillosas que se les pueden enseñar. Hoy día se está trabajando mucho la respiración consciente, el mindfulness, que son verdaderamente bien llevadas, científicamente bien llevadas, pueden ser una gran opción. Y bueno, yo te preguntaría, ¿de qué manera piensas tú que podemos evitar que la familia se convierta en el gran enemigo de los niños con altas capacidades, sobre todo cuando son pequeñitos y ya se descubre que tienen altas capacidades? Sí, eso es una pregunta compleja, que pasa porque los padres comprendan que la alta capacidad es algo que es parte de ti, que te acompaña toda la vida y que no es un resultado, ¿no? Que tendemos a mirarla como un resultado, como un producto. Y esto tiene que ver con un estar en el mundo, una forma de ver y de entender. Y que por esta misma sensibilidad que mencionábamos antes, genera a veces mucha frustración, mucho darle vueltas sobre las cosas, mucho síndrome del impostor en este grupo también, ¿no? Muchos adultos con dificultades a nivel de salud mental porque sienten que no encajan. Entonces, que entiendan que esto va más allá de un resultado, ¿no? Así que es que acompañar una vida para que en el fondo se despliegue de la mejor manera y pueda vivirse. Quiero agradecer a la profesora María Leonor, a la profesora Amanda Céspedes por esta interesantísima conversación que espero que haya tenido mucho sentido a quienes la escucharon. Y les quiero entregar a cada uno un pequeño presente de la universidad, un libro muy hermoso de Gaspar Galaz y Milan Ibelic, Chile, Arte Actual, de las ediciones de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué regalo precioso. El arte es sanador. El arte y la creatividad, es sanador. que es fundamental también. Como la belleza que tú decías, la ¿no? belleza, Tan importante. derecho a la belleza. Y nosotros nos encontramos, espero, en una conversación tan interesante como esta en el próximo capítulo, en la próxima emisión de Aquí se piensa Chile. Muchas gracias por habernos acompañado.